Buenos días a nuestro público y bienvenidos a otro episodio de Cápsulas de la Memoria. En esta ocasión nos acompaña el profesor Mauricio. Bienvenido, profesor. Profesor Mauricio es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, e investigador asociado del CINEP, licenciado en Historia con maestría en Economía por la Universidad Javeriana y doctor en Historia por la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. Es especialista en la historia social contemporánea de Colombia y América Latina y en temas historiográficos. Le doy de nuevo la bienvenida al profesor Mauricio y vamos a empezar con la primera pregunta, que es sobre su trayectoria laboral y académica. A ver si de pronto nos puedes comentar cómo empezó, cuáles fueron sus primeros pasos. Buenos días. Sí, pues saludos a quienes nos van a ver o escuchar en esta cápsula de la historia de la Asociación Colombiana de Historiadores. Bueno, mi desempeño profesional pues ha sido básicamente, digamos, de profesor universitario. Comencé muy temprano, prácticamente, bien, incluso comencé como maestro en el Colegio Salesiano León XIII, con chicos de será sexto y octavo grado, en fin, lo que era antes primero bachillerato y cuarto, noveno grado. Luego, pues eso fue un paso relativamente fugaz, porque me vinculé a varias universidades, pues como catedrático, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a Indesco o la Universidad Cooperativa, y luego, pues una vez terminada mi carrera de historia y mientras estaba haciendo mi maestría en Economía y Recursos Humanos. Y bueno, finalmente en el 78 me vinculé a la Universidad Nacional. Primero pues me presenté a un concurso en el 77, no pasé, pero quedé pues como opcionado. Esa vez pues para que se den cuenta lo que eran los concursos del momento, quienes ganaron el concurso fueron Jesús Antonio Bejarano, Chucho, posteriormente asesinado por las FARC en el campus de la universidad, y Bernardo Tovar, fueron los que ganaron ese concurso. Yo quedé tercero. Entonces estuve un tiempo como ocasional o catedrático en la Nacional, y en el 78 entré de planta. Paralelamente hice alguna trayectoria como investigador, pero estuve vinculado al FEDesarrollo, vinculado a algún proyecto con la Conferencia Episcopal y a CINEP desde el 79, pero digamos que ha sido siempre una vinculación parcial como investigador. Mi vinculación fundamental ha sido como profesor universitario. He sido profesor básicamente de la Nacional, de tiempo completo, no dedicación exclusiva, por eso he podido estar en algunas otras actividades. Fui profesor de posgrados en la Javeriana, algunos posgrados, unas maestrías de historia, y durante algún tiempo estuve vinculado a los Andes, un par de años, como profesor de historia también. Pero pues mi vinculación laboral ha sido básicamente con la Universidad Nacional de tiempo completo y por tareas o de tiempo, digamos, parcial como investigador asociado de CINEP. Esa pues es mi trayectoria laboral grosso modo. Profesor, y usted también estuvo acompañando otros procesos, sobre todo en la asociación. Pues usted fue presidente de la asociación en 1991, 1995 y vicepresidente entre 1995 y 1997. A ver si de pronto nos puede comentar sobre ese paso por la asociación. Bien, muchas gracias. Muy pertinente la pregunta pues para este público y este espacio. Bueno, la asociación era una necesidad que venía cocinándose, por decirlo así, entre el gremio de historiadores. Hay que decir que su antecedente es la Academia Colombiana de Historia, y pertenece pues a un régimen especial, la academia, y las academias ya
regionales y locales o especializadas, la Academia de Historia Eclesiástica, de Historia Militar. Bueno, desde que comenzaron los congresos de historia, que eso fue en el 77, si mal no estoy, pues yo ya participé en ese primer congreso, estaba pues por graduarme de historia y fui nombrado, que es una especie como de monitor, pues para recoger las conclusiones y todo eso. Eso fue en la Universidad Nacional, estaba cerrada como cosa rara. En realidad no se llamó congreso, sino seminario de historia, y al siguiente congreso, que fue en Cali, ya se le comenzó a llamar congresos. Después hubo pues otro en Medellín, creo que en Quindío, bueno, en distintas partes, en la UIS, en Bogotá un par de veces, Tunja ha sido también una sede muy importante. Bien, en Ibagué, creo que en el año 87, si mal no estoy, ahí la memoria me puede fallar, hubo un congreso colombiano de historia, y ya, digamos, la generación que pertenece... bueno, otro antecedente importante es la llamada Nueva Historia de Colombia. Esta generación, digamos, de transición entre los historiadores tradicionales, de la academia, y pues, digamos, nosotros, pues yo ya estoy viejito, pero en ese momento no lo era tanto. Me refiero a presidente Chucho de Bejarano, a Germán Colmenares, a Jorge Orlando Melo, a Hermes Tobar, Medófilo Medina, Bernardo Tobar, pues esa generación de nuevos historiadores, Margarita González, en fin, Salomón Calmanoes por su parte, en fin, esta generación de lo que se llamó la Nueva Historia de Colombia, venía insistiendo en generar o en crear una asociación gremial aparte de la Academia Colombiana de Historia, la que se veía pues muy tradicional, pues sí, dedicada como a otras funciones. Y ya habíamos hecho como intentos de crear alguna asociación, pero en el Congreso de Ibagué se creó la Asociación Colombiana de Historiadores. En un sábado pues terminado el Congreso, en fin, creo que si mal no estoy, eligieron a Bernardo Tobar como presidente, pues yo entré en la junta directiva, me parece. Bueno, entonces esa, digamos, es la vinculación a la asociación, que como digo era una necesidad que surgía de la profesionalización creciente de la disciplina. Ya habían aparecido pues las carreras en la Nacional, en la Javeriana, en la Nacional de Medellín, en la de Antioquia, en la del Valle, ¿sí? Se había pues consolidado, por decirlo así, esa etiqueta de la Nueva Historia de Colombia. Incluso pues, el profesor Jaime Jaramillo Uribe había sacado un manual de historia y de alguna manera también hacía pública o publicitaba esa Nueva Historia de Colombia. Y pues también la misma dinámica de los congresos de historia exigía como que hubiera una asociación, un gremio que sostuviera esos congresos y esa reflexión pues gremial. Pues rápidamente tuvimos que enfrentar, por ejemplo, el problema de los manuales, más que de los manuales, de los textos de historia. Por esa época, tanto Salomón Kalmanovitz como Rodolfo Ramón de Rú y Fernando Torres, estos dos ya casi nadie se acuerda de ellos porque Rodolfo Ramón es primo del padre Francisco de Rúa. Tuvo que salir, era profesor de la pedagógica y tuvo que salir del país por amenazas. Él y Fernando Torres hicieron unos textos tremendamente bellos, ilustrados por Alfredo Garzón, sobre historia de Colombia para bachillerato. Y Salomón Calmanoes con Silvia Duzán, que era en ese momento su compañera, pues que después fue asesinada por los paramilitares en el año 89, 90 realmente, comienzos de los 90. Sacaron sendos libros, y la Academia de Historia, presidida en ese momento por Germán Arciniegas, con secretario el señor Cacua Prada, condenaron. Arciniegas escribió unos textos, unas columnas en el Tiempo, criticando esos textos de historia, tachándolos de filocomunistas. Bueno, en esa época no existía el término castrochavista, pero si hubiera existido se hubiera indicado. Y este señor Cacua Prada, peor, pues, salido de la caverna,
pues diciendo que eso eran manuales guerrilleros y todo. Entonces, la asociación, una de las primeras cosas que hizo, por lo que me acuerdo, fue defender a estos colegas, pues salir a decir que ahí había un tratamiento crítico, distinto de la historia convencional de Henao y Arrubla, pero que no era eso ninguna justificación para estigmatizarlos y menos condenarlos, etc. Bueno, y así también hubo otras actividades, además de organizar los congresos, etc. Fui presidente, como dice usted, pues del 91 al 94, 95. Allí pues tuve que coordinar un par de congresos y luego fui vicepresidente. Me parece que en mi hoja de vida me faltó decir que volví a ser presidente de la asociación a comienzos de este siglo, cuando hubo el Congreso de Historia en Bogotá en el 2000, que fue un congreso, pues, digamos, muy importante por la cantidad de participantes y todo lo que significaba esa coyuntura. Y luego, durante varios periodos, he sido miembro de la Junta Directiva. En este momento soy solamente miembro del capítulo Bogotá, pero pues sigo muy conectado y perteneciente a la asociación y participando activamente en sus congresos. Exacto. Profesora, a usted también le tocó la conformación de capítulos. Como sabemos, la asociación está conformada por capítulos. ¿Qué nos puede contar sobre esa conformación de capítulos? Bien, sí, como dices tú, la dinámica de la asociación en algún momento exigió fortalecer núcleos regionales. Y de hecho, en esa historia que te conté muy rápidamente se me olvidó algo muy importante, y es que había presión de núcleos regionales. O sea, bueno, cuando yo digo los nombres de Colmenares, de Melo, pues me refería, digamos, como a estas figuras, pero además de ella, pues habíamos, pues, porque muchos de nosotros en ese momento éramos medio anónimos, cantidades de historiadores e historiadoras, Catalina Reyes, en fin, sobre todo había un núcleo fuerte en Medellín, liderado pues por Tirado Mejía, que ya estaba en Bogotá, etcétera, pero Tirado pues había tenido pues su impacto también allí en la consolidación de la historia de la disciplina en Medellín. Entonces, ese núcleo paisa fue muy importante, especialmente de la Nacional y de la de Antioquia. Ellos, por ejemplo, presionaron y prácticamente se conformaron en un núcleo que durante mucho tiempo, yo desconozco en este momento cómo está eso, de modo que no hablaría mucho del presente, me refiero más al pasado. Durante mucho tiempo fue el núcleo más dinámico. Realizaban pues actividades, incluso publicaciones. Un par de veces a mí me invitaron con pasajes y todo incluido para participar en eventos de ellos. Organizaron un par de congresos. Pues ahí había, pues, digamos, como digo, un núcleo de profesores de la de Antioquia y de la Nacional, Luis Javier Ortiz, en fin, Álvarez en la de Antioquia, varios colegas. Es un núcleo fuerte. El otro núcleo, llamémoslo fuerte, aunque no tan, que dijéramos, tan amplio, fue el de Tunja. Y ahí sí hay que reconocer el liderazgo de Javier Guerrero y Javier Ocampo López, no porque él haya, digamos, liderado, pero Javier Ocampo López es un personaje bien, bien curioso, porque es al mismo tiempo miembro de la academia y diríamos un poco como parte del gremio convencional, pero al mismo tiempo él ha sido o fue muy activo participante del capítulo de Boyacá o de Tunja. Esos dos núcleos, por lo que me acuerdo, siempre han sido como los dinámicos. En Bogotá no existía durante mucho tiempo, hasta hace poco, diríamos relativamente poco, creo que unos no más de 10 años me parece, no existía capítulo Bogotá, sino que se asumía un poco como que la asociación la mayoría del tiempo estuvo en Bogotá, y realmente salvo una vez que tuvimos una presidente, Beatriz Patiño, en Medellín, que organizó el Congreso del 97, si mal no estoy, de resto, digamos, casi que siempre la directiva ha estado en Bogotá o en Tunja. Bueno, Javier Guerrero ha sido varias veces presidente. Bueno, se asumía que el núcleo de Bogotá era el núcleo de la asociación, pero sí, hace unos 10 años o algo así, puede estarme equivocando, unos cuantos añitos ahí,
comenzó a verse la necesidad de que Bogotá y Cundinamarca tuvieran su núcleo y se ha conformado como tal. Pues, como le digo, yo estoy participando en ese núcleo. Desafortunadamente, quienes nos reunimos somos más bien pocos en comparación con la amplia cantidad de colegas que hay aquí en Bogotá. Pero bueno, ahí hacemos esa actividad en Bogotá. Profesor, antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí me gustaría saber las actividades, sobre todo del capítulo Bogotá, porque sabemos que también eres miembro de la Junta. ¿Qué actividades hace el capítulo Bogotá? Que, por ejemplo, la diferencia de otros capítulos. Bueno, ahí sí me la pones difícil porque yo he tenido una vinculación histórica con la asociación, pero en los últimos tiempos no he estado, incluso no estuve en el último congreso porque se me cruzaron, no pude asistir. Y bueno, este está pospuesto, entonces hace rato que no nos vemos. Se me olvidó mencionar que también hay un núcleo incipiente pero fuerte en Neiva, creo que es Neiva, capítulo Huila, ¿sí? El de la costa, hay que decir que siempre ha sido como un deseo y yo no sé qué tan cierto sea si funciona o no. Hay cantidades de historiadores allí, muy buenos y revistas de muy buena calidad, programas, pero desafortunadamente tanto en sedes, bueno, esta vez va a ser la primera vez que vamos a tener un congreso en Cartagena, ojalá, porque siempre la hemos propuesto y no ha funcionado. Bueno, a ver, el capítulo de Bogotá, yo llevo realmente una vinculación no estuve en el origen y no he estado, he participado en actividades. ¿Qué actividades desarrolla? Algunas conferencias, pues en coyunturas particulares, ha participado muy activamente en toda esta discusión sobre los textos escolares, bien pues a través de algunos de sus miembros o a través del profesor Darío Campos, que es parte, digamos, como del capítulo Bogotá, aunque pues, digamos, no está en la junta directiva y no asiste muy frecuentemente a las reuniones, pero bueno, es como una actividad, pero también a veces José David Cortés y otros, Juan Manuel González, José Manuel, perdón, algunos participan activamente en esta discusión. Bueno, participamos en estas actividades de la cápsula, de los miércoles del historiador, organizando pues algunas tertulias, algunas conversaciones muy importantes. El año antepasado, yo no estaba vinculado hace 2 años, entonces todo esto es más reciente, pero el capítulo liderado por José David, creo que Absalón Becerra, organizaron un libro, una publicación que creo que está ahí en proceso de edición. Y bueno, este año se ha propuesto un poco la reflexión sobre memoria, muy relacionado con la Comisión de la Verdad. Digamos que no ha habido muchos eventos relacionados estrictamente con eso, pero ha habido pues como sus reflexiones. Bueno, además de la actividad, digamos, de coordinar pues algunas actividades entre los historiadores de la ciudad y apoyar algunas actividades en ese sentido. Entonces, pues no voy a decir que es el informe más activo, además de pronto no lo tengo muy completo, seguramente algunos colegas, Abelardo Díaz, etcétera, puedan tener José Abelardo, pues, que es el secretario, José David, puedan tener una visión mucho más completa de todo lo que hace el capítulo, pero pues creo que hace una actividad importante. Exacto, profesor, porque el capítulo también tiene miembros en la Comisión Asesora para la Enseñanza. A eso me refería, pero tal vez no me expresé bien. Que es muy importante hoy en día porque es importante volver a dictar historia, porque es importante la historia en Colombia. Y bueno, pasando a la otra pregunta sobre la línea de investigación. Pues usted ya tiene un recorrido muy largo, sobre todo en publicaciones, y ha tenido publicaciones diversas. Entonces nos gustaría conocer cuáles son esas líneas actuales que se mantienen. Bueno, sí, bueno, dice usted que en publicaciones seguramente sí es muy prolífica la cosa, no entro a comparar. Pero fíjate que más bien las líneas de investigación no han sido tan profusas. Diría yo que hay una fundamental, que es la llamada historia social. En términos generales,
y si se quiere más específicamente, una como historia de los movimientos sociales y de la protesta social en Colombia. Eh, digamos que esa ha sido la línea casi que desde mi proceso, sobre todo en la maestría, cuando hice una tesis sobre el impacto de los sindicatos en los salarios y escribí por ahí los primeros texticos de historia del sindicalismo. Luego en mi tesis doctoral, pues que salió publicada como Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945, allí pues miro un poco la primera mitad del siglo XX, muy centrado desde el enfoque de clase, de la clase obrera, y luego pues continué mirando las protestas en la época de la violencia, el Frente Nacional, ahí sale un poco la segunda publicación, pues digamos obviamente cantidad de publicaciones en el interín, o cantidad no, pero publicaciones. La otra, digamos que suelo como mencionar destacadamente, que es Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, protestas sociales en Colombia, 1958-1990, que fue pues premio Ángel Escobar en Ciencias Sociales en el 2004. Y bueno, sigue otro, ya proyectando un poco como hacia la izquierda, sociales y políticas. Digamos que esa es la línea que me ha caracterizado, creo que en eso, con toda la, digamos, humildad del caso, he hecho aportes que han sido reconocidos, pues tanto en estos textos de más primera mitad del siglo XX como en la segunda, o incluso muy metido en la historia del presente, con reflexiones pues incluso sobre el COVID y sobre el paro ahora del 28 de abril y cosas de estas. Entonces, esa es una línea, digamos que constante, que me enfoqué casi desde pregrado y sobre todo se reforzó en el doctorado en Stony Brook, en el estado de Nueva York, pues bajo la sombra, digamos, tutelar de Thompson, de Hobsbawm, en fin, de esa historia social inglesa, francesa, americana y latinoamericana, pues que también ha sido muy importante, pues aquí, bueno, en fin, muchos historiadores e historiadoras que han contribuido. Una segunda línea que, digamos, en términos de publicaciones y de peso, llamémoslo un poco cuantitativo, no es tan visible, pero para mí ha sido, digamos, como fuente de reflexión también, diríamos que es la línea historiográfica y de reflexión un poco teórica. Ahí tengo bastantes publicaciones, sobre todo de artículos, algunos bastante leídos en el anuario de Historia Social y de la Cultura, revista que seguramente después me van a preguntar, ampliaremos, fui dirigidos en 2 ocasiones. La revista, digamos, emblemática de la nueva historia en el país. Pero bueno, sobre eso hablaremos más adelante. Entonces decía yo, reflexiones de corte historiográfico, de corte teórico. Allí, por ejemplo, he pensado en voz alta sobre el tema de la historia oral, sobre el tema de memoria, sobre el tema de los subalternos, sobre la historia social, en diálogo, por ejemplo, con la historia cultural, con la historia empresarial. Algunos trabajos monográficos sobre, por ejemplo, el papel de Indalecio Líbano Aguirre. En fin. Y esa es pues otra línea, en eso, digamos, ahí estamos buscando como tal vez sacar una publicación que recopile muchos de esos artículos. Y ya recientemente me metí, bueno, vía el tema de memoria muy cercano a los movimientos sociales, pues en los 2 últimos años he estado adelantando una investigación sobre la violencia en la Universidad Nacional de cara, dijéramos, como al conflicto social. Por decirlo así, estoy mirando un poco la movilización social, especialmente estudiantil, pero bueno, también profesoral y de trabajadores, en la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes, y eso, dijéramos, contrastándolo con episodios, con la dinámica de violencia en la universidad. Originalmente esta investigación estaba orientada a ser un informe para la Comisión de la Verdad. En efecto, fue así un informe, lo entregamos ya en un par de ocasiones. Hay unas bases de datos que se construyeron a ese propósito, tanto de luchas y protestas universitarias, digo yo, en la Universidad Nacional de Colombia, en todas sus sedes,
pero obviamente no considerando a la universidad aislada del conjunto del sistema universitario público y en general, como tampoco del país, pues por supuesto. Entonces, digamos, es una historia contextualizada y en la que hemos dialogado con muchos colegas de la UIS, de la Universidad de Antioquia, de las universidades de la costa, bien, eso es, y algunos colegas precisamente de la asociación. Esa es entonces la línea que me tiene comprometido recientemente. Exacto, profesor. Siempre se me olvida prender el micrófono, pero bueno. Y ahí vamos sobre todo a las publicaciones recientes. A mí me gustaría que ahondáramos un poquito más sobre los últimos libros y trabajos que se están haciendo, sobre todo en el de en las revistas, que es el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Sé que usted lo presidió entre 2008 y 2015. A ver si nos puede hablar un poquito sobre el anuario, sobre ese papel que juega en las divulgaciones y en las publicaciones. Ya, sobre el anuario, no el tema de publicaciones. Sobre el anuario y las anuarios, publicaciones y los libros, sobre todo Pues, los bueno. últimos que se han publicado. Ajá. Bueno, eso va a consumir un poco de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ser breves. El anuario, bueno, lo presidí en dos ocasiones. Una en 1992 al 94, creo que fue un periodo breve, saqué un par de números, y luego sí de 2008 a 2015. En 2013 tuve pues la oportunidad de ser el director y se celebraron los 50 años del anuario. El anuario fue fundado en 1963 por Jaime Jaramillo Uribe, quien era en ese momento como el director del área de historia. Hay que tener en cuenta que en ese momento no se habían configurado todavía los departamentos. Existían grandes facultades y allí, digamos, aparecían a veces carreras. La carrera de historia todavía no había surgido. Pues había cursos de historia, pero no había una carrera. Eso va a ser un par de años después. Pero en un paso que me parece importante, el profesor Jaime Jaramillo decidió pues fundar esta revista, muy influido pues por, obviamente, Anales, y no en vano se llama Anuario, la Escuela de Anales, y un poco también sus estudios en Alemania, en Francia y en Alemania. Entonces, por eso el anuario se llamó y se sigue llamando, eso no ha cambiado su nombre, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, en una mirada, si se quiere, muy clásica de lo social y de lo cultural, pero pues abriendo brecha. Hoy en día podría uno decir que eso ya está un poco discutible, pero en su momento fue una revista que abrió una brecha muy importante. Es la decana de las revistas universitarias, y es la segunda revista de historia del país. La primera pues es el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia. El anuario pues va a tener un funcionamiento pues al principio un poco según ritmos casi que del director. Fue dirigido por Jaime Jaramillo durante mucho tiempo, con la ayuda de Jorge Orlando Melo. Luego, bueno, va a comenzar a rotar, y Bernardo Tovar, por ejemplo, durante mucho tiempo fue su director, Margarita González, Bejarano incluso creo que lo dirigió un par de veces, Oscar Rodríguez, mi persona, y bueno, ya Pablo Rodríguez, Max Herring recientemente, en fin. El anuario entonces, bueno, no puedo aquí describir toda su historia y todo, porque prácticamente consumiríamos todo el resto del programa, pero digamos, ha tenido su evolución. En una época era central la parte de documentación, siempre tenía un anexo de documentación, pero de hace unos 15 años para acá decidimos que no tenía sentido, con esta globalización y digitalización de muchos archivos, sacar documentos, pues, digamos, como inéditos, es decir, ya eso. Entonces esa sección desaparece. En cambio se fortalece la sección de reseñas, que siempre estuvo al principio, pero era muy escasa, 1 o 2 libros, ahora es una sección muy poderosa. Y bueno, hemos ido especializando. En este momento el anuario, desde el 2010 tal vez, saca 2 números anuales y están pensando en de pronto 3.
Uno generalmente es un número de dossier temático y otro de tema libre, pero incluso los de dossier, pues que se construyen con mucho rigor. Hay un comité editorial que estudia con 2 o 3 años de anticipación la idea de los dossier. La idea no es solamente conmemorar fechas por conmemorarlas, sino darle como un sentido historiográfico. El último que yo coordiné, por ejemplo, fue en 2017, que fue pues en torno a la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa y todo, pero hicimos un dossier con Horacio Tarcus, pues me ayudó a coordinarlo, este historiador argentino, sobre izquierdas, pues izquierdas y pues poco el impacto de la Revolución de Octubre y las izquierdas, y así pues han salido distintos números. Entonces, bueno, sigue siendo, digamos, una revista emblemática. Así a veces la clasificación de conciencia le sea esquiva, o sea, a veces ha ocupado realmente el nivel altísimo que merece, a veces por esa cuestión de los indicadores y todo, pues no está en el nivel que me parece que debería estar. Bueno, y la revista también tiene una sección bibliográfica de novedades bibliográficas que también impulsa mucho la renovación, digamos, de información en cuanto a las publicaciones. Ahora, si me preguntas por mis publicaciones, yo no sé si el tiempo nos dé, pero digamos que siguen siendo en la línea que les he señalado. Últimamente han sido publicaciones más colectivas que individuales, lo cual a mí no hago parte de varios equipos con unos colegas de la universidad, pues del departamento de historia. Hemos sacado, por ejemplo, Colombia Historia Diversa a propósito del centenario o del bicentenario en 2010. Algunas colecciones con Max sobre historia cultural y otros. Y pues con colegas de CINEP, sobre todo el equipo de movimientos sociales, hemos sacado pues varios, uno sobre violencia contra el sindicalismo, otro sobre izquierdas sociales y políticas, uno pues que también fue un análisis de la configuración del Magdalena Medio, la región del Magdalena Medio. Hicimos también un par de trabajos recientes, una investigación colaborativa en el marco de una convocatoria de conciencia sobre diálogo de saberes. Hicimos un trabajo de acompañamiento a una comunidad guayú del sur de La Guajira, que está en pugna, digamos, con la multinacional de Cerrejón, que pretendía desviar un río, pues, importantísimo, el río Ranchería, pues, que es el que, digamos, irriga toda el sur de La Guajira hasta Riohacha, y la compañía pretendía desviarlo para sacar de la cuenca pues un manto de carbón que se supone que estaba allí. Por fortuna, digamos, la oposición de las comunidades, entre otras la comunidad provincial del municipio de Barrancas, que fue la que nosotros acompañamos, eso dio origen a una publicación pues, que es muy interesante porque es una reflexión muy metodológica, si se quiere, de historia contemporánea, muy en la tradición de lo que Orlando Falsborda llamaría investigación, acción participativa, pero que nosotros llamamos investigación colaborativa. Hasta cuando soñemos, extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira. Y la última publicación colectiva, pues he participado en muchas obras, pero en la que me he involucrado como coordinador editorial, etcétera, fue cuando la copa se rebosa, pues como luchas sociales en Colombia en 1975, 2015, 2016. Ese pues fue lanzado poco antes de la pandemia y hace como una recopilación de lo que es la base de datos de luchas sociales que alimentamos en CINEP, una base de datos que sigue la protesta en Colombia desde 1975, con cerca de unos ya 30.000 registros. Y es como un poco la cantera de muchas de las reflexiones que yo hago en otras publicaciones. Eso pues, grosso modo, aparte de artículos y intervenciones pues en foros y todo esto que a veces salen publicados en diversas revistas. Profesor, para recordarle de pronto al público esas publicaciones, sobre todo lo de la revista, ¿dónde las vamos a encontrar? O sea, bueno, sí, correcto. La revista, el anuario, está albergada pues, en las revistas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Si cualquiera de los que nos oyen y nos ven
googlea, como dicen ahora, ponga Anuario Colombiano de Historia y ahí le remite a las últimas publicaciones, incluso creo que está toda la colección. Es posible que el último número siempre se demore en estar colgado mientras pues sale un poco al público y todo eso, porque se están sacando unos ejemplares impresos, tal vez más con el ánimo de alimentar bibliotecas, intercambios y todo, pero la opción creo que de la universidad en sus revistas es hacerlas de acceso libre. Entonces, los PDFs y todo eso se pueden bajar de los números anteriores con toda facilidad, y del último puede ser que haya algunos problemas todavía en un par de meses en tener acceso a eso, pero incluso creo que casi que se está haciendo en tiempo simultáneo. Sí. Entonces, allí lo pueden encontrar. Exacto. Igualmente los del cine. ¿Cómo? Los del cine. Bueno, no he hablado de esa revista, pues es también una revista no con tanta tradición, se llama la revista Controversia, comenzó pues unos 10 años después del anuario. Esa revista pues en el 73, 74 ha tenido, digamos, es así mucha discontinuidad y formas distintas, y bueno, la dirijo desde hace unos 4 años, unos 5 años ya, no más, ya voy como para 6 años. En este momento está albergada también en la página web de CINEP, www.cinep.org.co. Ahí en publicaciones entran y revista Controversia. También esa sí la estamos colgando casi que inmediatamente, mejor dicho, casi que es más virtual, se imprimen unos números, lo mismo, con ánimo de pues, dejar registro en algunas bibliotecas y cosas de estas, pero ya prácticamente es una revista virtual, revista Controversia. También sacamos 2 números al año. Exacto, profesor. Y aquí ya vamos a la siguiente pregunta para avanzar un poquito, y son los logros académicos y personales. ¿Cuáles destacaría? Claro, es una pregunta un poco difícil porque toca hablar de uno mismo y uno no es muy buen juez. Tiendo a ser un poquito autocrítico y eso de pronto no es tan bueno. Pero bien, a ver, logros en la vida personal y académica, pues digamos, yo creo que para mí el gran logro es haber sido durante mucho tiempo profesor de la Universidad Nacional. En este momento soy profesor titular. Pues y ha sido una labor reconocida, pues con muchos, bueno, muchos no, pues algunos distinciones en la universidad. Me han nominado recientemente, por ejemplo, para la máxima distinción, que es no, pues se llamaría el grupo o la distinción Orden Gerardo Molina, en honor al maestro Gerardo Molina, que fue pues rector de la universidad por mucho tiempo, etc. Estoy nominado, el Consejo Superior tiene que aprobarlo, entonces no lo doy como por hecho, pero pues, tiene muchas posibilidades. Bueno, he sido profesor emérito, etc. No desprecio esas distinciones, pero pues no quisiera centrarme allí, sino decir que realmente uno de los logros, o el más importante tal vez para mí, es haber sido profesor y, digamos, con un desempeño, digamos, bueno, incluso por las evaluaciones estudiantiles y todo. No va a decir que yo he sido el mejor profesor que ha pasado por la Universidad Nacional, pues no. Pero tampoco evidentemente he sido mal profesor, porque ya las evaluaciones todo lo hubieran dicho. Voy a pensionarme, pues no me lo ha preguntado, pero ya está informado de eso el departamento y pues la facultad cuando termine este segundo semestre, que lo estamos iniciando esta semana. Entonces, a comienzos de febrero, pues hasta allí llegará mi vinculación, lo cual no quiere decir que corte lazos con la universidad, seguiré dirigiendo algunas tesis y de pronto, pues, en algunas ocasiones podré dictar algún curso o alguna conferencia, etcétera. Pero sí, ya es hora de dar paso a las nuevas generaciones y el relevo generacional. Es el gran logro. Ahora, diría que otro logro, así pensándolo en voz alta, es haber pues contribuido al campo de la historia social. No soy el único y de pronto no soy el más
destacado, pero no soy tampoco el más productivo necesariamente, pero creo con la humildad del caso que a través de mis cátedras, de mis cursos, por ejemplo, esta tarde hoy es 6 de octubre, pues inicio mi clase, mi seminario de posgrado, que lo he titulado por varios años Historia Social y sus variantes. Y pues de alguna manera allí recojo lo que es la tradición historiográfica de la historia social. Pertenezco a un par de asociaciones, pues además de la Asociación Colombiana de Historiadores, una asociación latinoamericana de historia, iberoamericana de historia social. Eh, y bueno, entonces este es un logro que yo lo considero también importante, en la medida que con la humildad del caso, vuelvo a decir, con mis clases, cátedras y mis publicaciones, pues he contribuido a consolidar el campo de la historia social en el país. Un campo pues que fue durante mucho tiempo muy dinámico, hoy en día pues ha sido, digamos, cuestionado y en algunos casos rebasado, y hay pues otras tendencias de historia cultural, de incluso, no sé, mal llamada posmoderna, historia feminista, historia subalterna, decolonial. Bueno, hay una cantidad de términos que a mi juicio términos y corrientes se han ido derivando de esta historia social. Eh, pues diría yo que fundamentalmente eso, en términos como gruesos, pues por supuesto haber colaborado o contribuido a la consolidación del anuario. Pues a mí me tocó también de alguna manera ser el director de posgrados cuando se aprobó el doctorado, que es, digamos, que otro paso importante. En el 92, 93, la Universidad Nacional abrió el primer doctorado en historia del país, y el segundo en ciencias sociales, creo que antes estaba el de filosofía. Pues digamos, eh, herencia de un trabajo que venía haciendo el profesor Medófilo Medina, pues yo lo continué y pues logramos que se aprobara ese doctorado. No lo inauguré, ya le tocó a otro colega, pero y también de alguna manera contribuir a la reinstalación o la reapertura de la carrera de historia en la Nacional también. La carrera de historia funcionó, yo decía, era la primera, según tengo entendido. Eh, digamos, hay una discusión, algunos dicen que 64, 65, 66, bueno, está por definirse, pero esa carrera se cerró como en el 68, 69 por varios factores, la ida de Jaime Jaramillo a los Andes, la idea de que iban a crear más bien un posgrado, que porque parecía que era mucho más fructífero que una carrera, y bueno, algunos fenómenos de tal vez falta de profesores, presupuesto. El hecho es que la carrera de historia se cerró, el pregrado, como en el 68, 69, y la volvimos a abrir, digo yo, en ese momento ya no era directivo, pero era director de programas curriculares, en el 92, 93, y tuve pues el honor de dirigir la primera tesis de pregrado que la hizo el profesor o colega actual de la Universidad Metropolitana de México, Mario Barbosa. También tuve el honor de dirigir la primera tesis doctoral en nuestro programa, a Juan Camilo Rodríguez, una tesis sobre el conde de Cuchicute, un poco lejos, o bueno, no tan cercana a mis intereses investigativos, pero de la que aprendí mucho en términos, por ejemplo, biográficos y todo eso. Entonces, pues son pequeños logros, tal vez, que ahí se podrían abonar a estos dos, por lo menos, principales de haber sido profesor en la universidad que para mí pues, es la principal de Colombia, y haber sido pues, partícipe en la consolidación del campo de la historia social. Diríamos que también, pues, ya que estamos en el espacio de la asociación, pues, digamos, logro importante también ha sido el aportar a la creación y la consolidación de la Asociación Colombiana de Historiadores, pues eso. También, pues, a través de mi papel como simple colega o como directivo durante algún tiempo. Profesor, felicitaciones porque ya va a alcanzar la jubilación. Eso es un logro muy importante. Y ya, como para ir cerrando, porque ya se nos está agotando el tiempo, es la parte de los proyectos actuales. Si de pronto nos puede hablar sobre esos proyectos que se están gestando, sobre todo pues para este año o el próximo.
Bueno, pues hay un proyecto que ya lo mencioné, que es toda esta historia de la, llamémosla, la violencia, el conflicto armado en la Universidad Nacional de cara a la protesta, a la movilización universitaria. Es un proyecto que, como les digo, pretendía aportar un informe a la Comisión de la Verdad. No es una investigación sobre la totalidad de la actividad de la Universidad Nacional. Sería imposible. De hecho, existen otras publicaciones, la que coordinó bueno, una colega nuestra del Departamento de Historia, que sobre el sesquicentenario de la universidad que pretendía abarcar mucho más la actividad, llamémosla académica, la conformación de programas, las investigaciones, etc. No, en este caso, esto es una investigación muy referida al tema, digamos, como movilización social, protesta estudiantil, movimiento estudiantil, profesoral, etc. Y violencia política, presencia o no de las guerrillas, paramilitarismo, represión, acción de la policía, en fin. Esa investigación se está culminando, ya se han entregado los informes a la Comisión de la Verdad y pues las respectivas bases de datos que yo creo que les van a ser muy útiles junto con otros aportes de otras universidades. Y pues estamos pensando en difundir esa investigación por medios más que todo digitales. Ahí sí que nos vamos a lanzar un poquito a la posmodernidad. Aunque posiblemente va a salir algo impreso, en algunas páginas web de la universidad, especialmente una página que se llama Red Paz, una asociación, una red de grupos y de profesores que trabajamos el tema de paz y de memoria y esto. Allí vamos a albergar una versión, digamos, como una especie de ebook o de libro digital en la que, interactivo, en la que la gente va a pues, poder incluso profundizar en algunos temas. Visualmente esperamos que sea muy agradable. Un segundo producto es una línea de tiempo muy centrada en este tema, ¿no? No es una línea de tiempo sobre la universidad. Nuevamente remito a la, por ejemplo, a la línea de tiempo que tiene la Universidad Nacional en su sesquicentenario, mucho más formal y con mencionar quiénes fueron rectores y los profesores más eméritos, todo. No, esta nuestra, nuevamente insisto, incluso lo titulamos Memorias de la Universidad Nacional en el conflicto armado. Ese es el tema específico. Entonces, ese es un segundo producto. Y un tercer producto que también vamos a colgarlo virtualmente es una georreferenciación de víctimas más destacadas en las principales sedes de la universidad, especialmente en Bogotá y en Medellín. No que en Palmira no haya pues, víctimas ni Manizales y otras, pero incluso Palmira tiene índices mucho más altos de violencia que Medellín. Lo que pasa es que la violencia en la sede de Palmira ha estado muy circunscrita allí, entonces pues hacer un mapa de la georreferenciación de Palmira y de Cali pues para 2, 3 casitos pues no se justificaba. Medellín sí un poco más. Bogotá tenemos 2 mapas, uno de la ciudad y otro que se enfoca en el campus, y allí evidentemente hay bastantes casos porque pues obviamente ha habido mucho protesta, mucho tropel, mucho conflicto, desafortunadamente con muertos, heridos, detenidos en esos casos. Entonces, esos son los 3 grandes productos que próximamente nos encargaremos y a través de la asociación los difundiremos. Van a estar colgadas, como digo, en páginas web de la universidad, en Red Paz, seguramente algo de la Facultad de Ciencias Humanas y tal vez Vicerrectoría, que es la que nos ha apoyado en este proyecto financieramente. Eso pues digamos como el proyecto que en este momento me incluye más fuertemente. Yo sigo vinculado al grupo de investigación de movimientos sociales de CINER, un grupo incluso reconocido por Colciencias, tenemos en este momento la acreditación A, y allí pues seguimos adelantando actividades de seguimiento de la protesta. Vamos, por ejemplo, a publicar pues, algunos informes sobre el paro reciente, pues estamos recopilando información y colaborando con colegas, por ejemplo, Juan Carlos Celis, Meófilo Medina y otros colegas, en una publicación sobre, llamamos un libro sobre el paro,
no le tenemos todavía título, y así, digamos, como tal vez algunas reflexiones de historia del tiempo presente, que es en la que me he consumido más. Esas como líneas pues más recientes, un poquito más de vieja data, pues sí le estuvimos y no lo he descuidado, el tema de memoria de los movimientos sociales. Claro, la memoria está muy referida, y sobre todo en el caso colombiano, a memoria de violencia, pero nosotros no queríamos poner solo el énfasis allí, sino también, digamos, en memorias, no sé cómo llamarlas, más positivas, por lo menos no tanta de muerte, aniquilación, destrucción. Y en eso, pues, estuvimos trabajando, pues, sobre como distintos elementos de las memorias de los movimientos sociales, como le digo, tratando no solamente de ver la memoria de hechos violentos, sino también memorias de acciones de movilizaciones, de logros en las movilizaciones sociales, etc. Entonces, esa es una línea que pues no hemos agotado, de alguna manera se articula con este proyecto de las memorias de la Universidad Nacional, y si se quiere también un poco esta mirada de la coyuntura, pues ya no actual, pero reciente, pero siempre proyectándolo históricamente. Pues, por ejemplo, mi contribución a esas reflexiones sobre el paro, el 28A y todo esto, se proyecta un poco más históricamente, como las tendencias de la protesta, la dinámica, y en eso, pues, obviamente hay todo este bagaje que hemos descrito de publicaciones y de reflexiones sobre el tema grueso de la historia social y de la historia de los movimientos sociales en Colombia y un poco comparada en términos latinoamericanos. Pues eso sería lo que podría como comentarles sobre proyectos recientes. Profesor, y ya para cerrar, a mí me gustaría hacerle una pregunta que es muy importante responder hoy en día, y es por qué es importante estudiar historia, por qué son importantes las carreras de historia y mantenerlas en las universidades, sean públicas o privadas. Bueno, pues hay una respuesta de Acuño, de verdad de Acuño, pues que es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. No, yo diría, bueno, obviamente eso es cierto. ¿Por qué estudiar historia hoy? Bueno, yo creo que hoy pondría el énfasis en que es importante conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y de alguna manera proyectarnos a un futuro distinto, que no sea una mera repetición de este presente, especialmente este presente de violencia, de intolerancia, estigmatización, odios, polarizaciones, que no es el presente no lo podemos resumir solo en esta cosa, pero evidentemente uno oye diariamente, siguen asesinando líderes sociales, siguen asesinando desmovilizados, y pues siguen los sectores del poder, especialmente durante este gobierno, buscando hacer trizas los acuerdos de paz. Entonces, ¿por qué estudiar historia? Yo creo que es importante conocer de dónde venimos, pues para saber un poco para dónde vamos. Le confieso que cuando yo hice mis primeros pinitos en la historia, existía lo que Geoff Eley también, en eso coincidimos en el libro de Una línea torcida. Él hace como un recuento biográfico de su trayectoria por la historia social, y él dice que cuando él comenzó a estudiar historia, que era más o menos la misma época mía, los años 60, 70, queríamos cambiar el mundo. No solamente los historiadores, los sociólogos y todavía, y los antropólogos, pues había en los años 60 que se estaban configurando estas disciplinas en Colombia y en América Latina, pues había también esta urgencia de la transformación, del cambio social y todo eso. Hoy en día, pues tal vez muchos jóvenes, muchas muchachas no suscriban eso, no estudiamos historia para cambiar el mundo, o quienes quisimos cambiar el mundo, mire cómo lo dejamos. Y en algunos casos, pues los que cambiaron son algunos de los colegas que quisieron cambiar el mundo, hoy están en la extrema derecha, no todos por fortuna. Y bueno, de alguna manera, no sé si decir que fracasamos o pues no logramos. Yo diría que ese sigue siendo un tema pendiente. Yo creo que el mundo actual no puede ser repetido y hay que cambiarlo y cambiarlo radicalmente, pero
tal vez la urgencia en este momento es precisamente entender esos procesos, entender por qué pasó lo que pasó, para evitar su repetición. Creo que en eso nos unimos, por ejemplo, al trabajo de la Comisión de la Verdad, que creo que es un trabajo, no diría de historiadores, porque entre otras, curiosamente, no hay ningún historiador allí, pero eso no es el problema. El tipo de búsqueda, de preguntas que se formula esa comisión, de alguna manera son las que están vigentes. No solamente es referido al conflicto, porque pues, yo no quisiera decir que todo el mundo tiene que estudiar la historia del conflicto armado. No, hay que estudiar historia del arte, hay que estudiar la historia colonial, la historia del siglo XIX, todas estas cosas que están ocurriendo en estos días, del bicentenario, de la Congreso de Cúcuta, de la Carta Constitucional, de la Constitución primera, segunda, etc. Todo eso es muy importante. Pero en últimas, pues todo tiene que ver con esto de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente estableciendo los hechos fuertes y todo eso. Y pues evidentemente buscando una comprensión para por lo menos que este presente no se repita patéticamente. Entonces yo creo que ahí está la clave, diría pues ya en los pocos segundos que nos queda, yo experimenté un cambio al cambio de siglo, no porque el segundo milenio hubiera significado particularmente algo, sino que creció el número de gente que aplicaba a nuestras carreras, que quería entrar. Y hoy pues no tenemos, historia no es ingeniería o medicina, ¿no? No, ni siquiera antropología o sociología, pero pues hay un buen número de muchachos y muchachas que están entrando, y no solamente a la Nacional, en Bogotá, en Medellín, sino a otras universidades, a otras facultades, a otras carreras de historia, pues, o de sociales. Yo creo que con esta búsqueda, ¿no es cierto?, de tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, para tratar de evitar su repetición. Muchas gracias, profesor. Eh, ya, como estamos cerrando, le doy el agradecimiento al profesor Mauricio por acompañarnos y le recuerdo que esta fue una cápsula, la invitación fue del capítulo Bogotá, Cundinamarca al profesor, sobre todo para darle como una mención y reconocer el trabajo que está haciendo en historia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Marcela, muchas gracias por la conducción del programa y las acertadas preguntas. Muchas gracias a usted, profesor, y nos vemos en una próxima cápsula de la memoria. Bueno, saludos.